Ya. Hola, hola. Vamos a iniciar la clase. A ver, Alvarado. Alvarado Alba se encuentra. Hola, hola. Sí, profesor. Ya. Saldaña Reyes se encuentra. Presente, profesor. Ya, muy bien. Ceballos Flores. Presente, profesor. Ya, muy bien. Estamos un poco resfriados. Vamos a tratar de hacer la clase. Nosotros hasta la fecha hemos visto compactación de suelos, ensayo CBR. Hemos visto una introducción pequeña al, al ángulo de fricción interna de los suelos a través de la compacidad relativa, a través del ensayo de corte directo. Ahora vamos a ver exclusivamente cómo se realiza un ensayo de corte directo y por qué es importante. Nosotros necesitamos saber qué es la fuerza de cohesión en los suelos y por qué se dice que los suelos granulares no tienen cohesión, ¿no? Si yo tengo un grano acá de un suelo granular y tengo otro grano acá de otro suelo granular, el mismo suelo granular, digo, dos granos de un suelo granular, su estructura de este suelo se mantiene así porque aquí hay fuerzas de fricción, aquí hay fuerzas de fricción. Y de la misma manera puede colocarse un otro grano por acá, ¿no? Y de la misma manera en ellos se desarrollan fuerzas de fricción. Entonces, este suelo como tal se mantiene de esa manera debido a las fuerzas de fricción que existen entre partícula y partícula. Entonces, esas fuerzas de fricción hace que esto esté junto, que esto sea una estructura junta. Por acá puede haber otro grano pequeñito, ¿no es cierto? Puede haber otro grano pequeñito y también va a tener fuerzas de fricción desarrollándose acá, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se mantiene como tal, una estructura como tal, se mantiene una estructura como tal debido a las fuerzas de fricción que se desarrollan entre partícula y partícula. Estas fuerzas de fricción son propias de los suelos granulares, ¿no? Únicamente los suelos granulares tienen este desarrollo de fuerza de fricción, ¿ya? ¿Y qué es la cohesión? ¿No? La cohesión. ¿Qué es la cohesión? Una cosa es la estructura del suelo como tal, en un suelo granular,
y otra cosa es la cohesión. ¿Qué puede pasar en este conjunto de suelo? Si yo, en este conjunto de partículas, si yo tuviera, si yo tuviera aquí, qué sé yo, supongamos en esta superficie, ¿no? Y yo coloco un peso, qué sé yo, una zapata, pues, ¿no? Estoy colocando una zapata, un peso. Estas partículas son capaces de resistir el peso que me transmite esta zapata, casualmente, porque estas fuerzas de fricción que están acá, estas fuerzas de fricción que están acá, no permiten que las partículas se deslicen. O sea, estas fuerzas de fricción que están acá no permiten que las partículas se vayan a deslizar. Pero supongamos que este peso sigue aumentando. O sea, yo sigo cargando la edificación. ¿Qué va a suceder acá? Va a suceder que va a llegar un momento en que las fuerzas externas van a ser capaces de vencer a estas fuerzas de fricción. Cuando si son capaces de vencer a esta fuerza de fricción, ¿qué va a pasar? O sea, va a pasar de que esta estructura de suelos se va a reacomodar. ¿Qué significa reacomodarse? ¿No? No sé cómo podrían reacomodarse, ¿no? Supongamos que el color rosado, a ver, otro color. El color verde sería el nuevo reacomodo de las partículas. ¿Qué significaría reacomodarse? De repente, de repente las partículas de suelo se separan un poquito, ¿no? O sea, se van a reacomodar, se separan un poquito para que esta partícula chiquita de acá llegue por aquí, esta partícula grandecita por acá se reacomode aquí, ¿no es cierto? Estas partículas de acá se reacomoden por aquí, esta partícula de acá se reacomode por aquí. O sea, ¿qué pasaría? Pasaría de que la fuerza de fricción tendría que ser más grande, la fuerza de fricción que desarrollan entre partículas y partículas tendría que ser más grande para que pueda soportar el nuevo peso. Y para que la fuerza de fricción sea más grande, ¿qué necesito? Necesito mayor área de contacto entre partículas y partículas, ¿no? Yo tendría, yo tendría mayores áreas de contacto entre partículas y partículas. Entonces, de esa manera, yo podré decir que se han reacomodado y ya son capaces de resistir al nuevo peso que está en su superficie. ¿Y eso qué ha pasado? Ha hecho de que si antes mi nivel estaba acá, ahora mi nivel, ahora mi nivel bajó acá, bajó ahí. Entonces, esto de acá fue un asentamiento. Esto se le llama un asentamiento. ¿No es cierto? Eso fue un asentamiento. En las fuerzas en los suelos granulares, estos asentamientos se dan debido a qué? Debido a que la estructura del suelo se ha reacomodado para poder sostener, para poder sostener al peso que éste está transmitiendo. ¿Entendido? Entonces, ¿qué sucede si es que yo dejo de cargar? Ahí quedó. O sea, se asentó el suelo, ¿no? ¿Por qué se asentó el suelo? Porque se reacomodaron las partículas, se densificaron. Una vez que se densifiquen, se reacomodan, aumentan sus áreas de contacto, sus esfuerzos de fricción, y son capaces ya de soportar mayor peso que lo soportaban en un instante. Entonces, si es que yo ya no aumento más peso, ahí queda. Entonces hubo un asentamiento, pero como era un suelo granular y no se aumentó mayor peso, ya las fuerzas de fricción aumentaron y ese asentamiento que hubo ahí queda. ¿No es cierto? Este asentamiento puede producir en las paredes de una edificación, va a producir fisuras, rajaduras.
Yo estoy en un suelo granular y esas son las fisuras, rajaduras que ha producido producto del asentamiento. Entonces, si estoy en un suelo granular, ya no cargo más a la estructura, o sea, ya no construyo un piso más. Entonces, ahí quedo. Puedo yo reparar esta rajadura y no va a pasar nada. Y entonces, ahí quedo. Claro está, si es que yo no cargo más a la estructura. Pero si yo sigo cargando a la estructura, otra vez va a haber otro asentamiento. O sea, va a haber otro asentamiento de repente por acá pueden aparecer fisuras si yo sigo cargando a la estructura y esto se sigue reacomodando, ¿no? Entonces, lo ideal en los suelos granulares, una vez que se presentan asentamientos y luego su reparación, ya no se debe construir más, ya no se debe cargar más a la estructura, porque si no va a haber más asentamientos, ¿no es cierto? Entonces, eso sucede en los suelos granulares. En los suelos finos, en los suelos finos, aparte de que las partículas en los suelos finos, las partículas de los suelos son laminares, su, este, su, su estructura de los suelos laminares, su estructura de los suelos laminares, existen diversos tipos de estructuras para poder nosotros qué sé yo, eh, visualizar de una manera mejor, vamos a hacer una estructura que se llama castillo de naipes. Imagínense que este aquí es un suelo laminar. Un suelo laminar, o sea, se entiende que esta es una lámina, la estoy mirando de perfil a la lámina. Un suelo laminar eh, es un tipo de arcillas. Existe la, la estructura castillo de naipes. El castillo de naipes es similar a esto. Entonces, ustedes han visto, ¿no? Un castillo de naipes, ponen ustedes un casinito por acá, otro casinito por acá, otro casinito por acá, otro casinito por acá, otro por acá, ¿no? Entonces hacen un castillo de naipes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en un castillo de naipes? Si yo estoy haciendo un castillo de naipes, ¿qué va a pasar? Este espacio que está acá, este espacio que está acá es vacío. No, acá no hay nada. Este espacio que está acá es vacío. Este espacio que está acá es vacío. Este espacio que está acá es vacío. O sea, las estructuras de los suelos cohesivos, los suelos finos, son estructuras laminares. ¿Y qué pasa con estas estructuras? Tienen espacios vacíos enormes en comparación al tamaño de sus partículas. O sea, tienen un espacio vacío bien grande, muchos vacíos en su interior tienen. Entonces, como tienen muchos vacíos en su interior, ¿qué va a pasar si yo construyo sobre ello? ¿Qué va a pasar? ¿No? Si el peso que estoy colocando sobre el suelo, el peso que estoy colocando sobre el suelo, ¿qué va a hacer? Va a hacer que estos asentamientos aparezcan, ¿no es cierto? Pero ¿qué más? Como los espacios son bastante vacíos, hay bastante espacios vacíos, ¿qué va a pasar? Que esto de aquí se va a ir asentando. El castillo de naipes que estaba paradito así, se va a ir asentando más echadito, pero siempre va a ser castillo de naipes. Siempre voy a tener muchos espacios vacíos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? De que si yo no retiro el peso, si yo no retiro el peso, esto de aquí después que la- el peso ha vencido la capacidad de soporte del suelo, este suelo, ¿qué va a hacer? Este suelo va a venir y se va a quedar aquí. Entonces acá hay un primer asentamiento. Pero si yo no retiro, aquí ya no tengo que aumentar pesos, si no tengo que retirar pesos, si yo no retiro peso, eso de ahí va a seguir asentándose ahí. Eso de ahí va a seguir asentándose ahí, va a seguir asentándose ahí.
porque son ese tipo de estructuras, es diferente a los suelos granulares. Los suelos granulares lo vence las fuerzas de fricción y a donde queda, si es que ya no sigo aumentando, entonces ahí queda. Pero en los suelos cohesivos, en las arcillas, no sucede eso. El asentamiento continúa, 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 a menos que yo descargue a la edificación hasta que el suelo sea capaz de soportar la nueva carga. Entonces, ante las circunstancias, ante esas circunstancias, han habido, en México hay muchos edificios importantes que en un primer momento, para ingresar al edificio, para ingresar al edificio, de la calle hacia el edificio, de la calle hacia el edificio, las personas tenían que subir. Al cabo de cierto tiempo, para ingresar al mismo edificio ya no suben, ahora bajan. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Ha pasado ahí que el suelo es una arcilla de alta compresibilidad. En un momento lo construyeron subiendo, ahora para entrar tienen que bajar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se va sentando, se va sentando, se va sentando, se va sentando continuamente. Si es que yo no tengo el cuidado de recalzar, ¿qué significa recalzar? O de disminuir el peso, esto se va a ir asentando en forma infinita. Ante esa circunstancia, se tiene que recalcar o se tiene que aliviar el peso, ¿no? Entonces, ¿yo qué cosa significa recalzar? Si antes mi zapata era de este tamaño, de estas dimensiones, recalzar significa aumentar las dimensiones. Ahora mis zapatas ya no van a ser de esas dimensiones, ahora mis zapatas serán de esas dimensiones, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Ahora ya, si antes, pongamos que esto era 1 metro cuadrado, 1 metro cuadrado, y tenía 10 toneladas, pongamos, 10 toneladas o 10.000 kilos. 10.000 kilos en 1 metro cuadrado transmitía al suelo, o sea, 10.000 kilogramos, 10.000 kilogramos, 10.000 kilogramos, transmite al suelo. ¿Cuánto transmite al suelo? ¿Qué esfuerzo está pasando al suelo? 10.000 kilogramos entre 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuánto está transmitiendo? ¿Cuál es el esfuerzo que se está transmitiendo? Se está transmitiendo un esfuerzo de 1 kilo por centímetro cuadrado. ¿Estamos? Entonces, si yo recalzo, antes tenía 1 metro cuadrado y ahora lo pongo que tenga 2 metros cuadrados, 2 metros cuadrados, o sea, ¿cuánto será 2 metros cuadrados? 20.000 centímetros cuadrados, ¿no es cierto? 1 metro cuadrado de 10.000 centímetros cuadrados, 2 metros cuadrados, será 20.000 centímetros cuadrados. Entonces, si yo lo he recalzado aumentando su área de contacto, entonces, ¿cuánto transmite el suelo ahora? Ahora transmitirá 0,5 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, previo a eso, yo tengo que haber verificado que el suelo no es capaz de resistir 1 kilo por centímetro cuadrado, es por eso que se está asentando. Entonces, yo veré cuánto es capaz de resistir el suelo. Supongamos por ahí me dicen, ¿sabes qué? El suelo no es capaz de resistir 1 kilo, el suelo es capaz de resistir 0,6 centímetros cuadrados. Entonces, sí, perdón, 0,6 kilos por centímetro cuadrado es capaz de resistir el suelo. Entonces, si fuera eso así, entonces yo diría, allá, entonces, para que resista como máximo 0,6 kilos por centímetro cuadrado, aumento las áreas de sus zapatas para que transmita 0,5. Entonces el suelo, ahora la estructura está transmitiendo al suelo 0,5 kilos por centímetro cuadrado, pero él es capaz de resistir 0,6.
por lo tanto es conforme, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer ante suelos finos, ante arcillas, que no son capaces de resistir las cargas que se coloquen en su superficie. ¿Estamos? Luego tenemos, le decía hace un momento, la cohesión que existe en los suelos. O sea, en la naturaleza es muy raro encontrar suelos finos solos. Cuando digo eso, que los suelos finos solos, es muy raro encontrar, o sea, va a ser muy raro encontrar arcillas puras, ¿no? Es muy raro encontrar arcillas puras. Esto se llama, la estructura castillo de naipes, ¿no? Lo hemos visto en suelos 1, ¿se acuerdan? En suelos 1 hemos visto las estructuras de los suelos, ¿no? Existen las estructuras, floculadas, la estructura, panaloide, ¿no? Entonces, todas esas estructuras puras, de arcillas puras, tienen muchos espacios vacíos. Es por eso que ante la presencia de fuerzas externas, estos se van a sentar y se van a sentar y se van a sentar y nunca van a dejar de asentarse. Pero en la naturaleza es muy difícil encontrar arcillas puras. En la naturaleza generalmente encontramos estructuras mixtas. Por acá tengo una, una, este, una estructura granular. Supongamos que por acá tengo una estructura granular y esa estructura granular tiene partículas finas, ¿no? Es una estructura granular eh, con contenido de, qué sé yo, pueden ser gravas, con contenido de arenas finas y arcillas. Entonces, aquí ya es una estructura mixta. Aquí yo ya tengo fuerza de fricción por acá, ¿no? Fuerza de fricción por acá, fuerza de fricción por acá, y aquí también tengo yo fuerzas de cohesión, cohesión. Esta palabrita, ¿qué cosa es la cohesión? Cohesión. La fuerza de cohesión son las fuerzas que mantienen a las partículas unidas debido a las propiedades del suelo mismo. En este caso, en los suelos finos, ¿cuál es la propiedad principal? Es la plasticidad. Entonces, las fuerzas de cohesión se presentan en suelos que tienen plasticidad, ¿no? Que tienen plasticidad. Y esas fuerzas de cohesión a mí me van a ayudar, ¿no? Si yo tengo acá, aquí tengo que colocar un peso, entonces tengo que colocar un peso acá. Entonces, a ese peso no solamente lo va a resistir, no solamente lo va a resistir la fuerza de fricción entre partículas, sino las fuerzas de cohesión también. Las fuerzas de cohesión, como su nombre lo dice, es fuerzas de cohesionarse. ¿Qué significa cohesionarse? Juntarse, ¿no? O sea, todo gusto aquí nos juntamos para poder hacer frente a las fuerzas externas. Entonces, esa es la fuerza de cohesión. Entonces, es propia de los suelos que poseen plasticidad, ¿no? Entonces, los suelos que poseen plasticidad raramente están solos, siempre se presentan en conjunto. O sea, un suelo puede poseer plasticidad y dentro de esa partícula de suelo hay gravas. ¿Qué más? Hay arenas. ¿Qué más? Hay arcillas. Entonces, todo ese conjunto es un suelo mixto. Entonces, presentan fuerzas de fricción y presentan fuerzas de cohesión en su conjunto. Los otros suelos son mucho más resistentes porque hay mayores fuerzas, ¿no? Que se van a oponer a que estos fallen y van a poder soportar de la mejor manera, van a poder soportar de la mejor manera los esfuerzos externos, van a ser mucho más resistentes. ¿Cómo encuentro yo esas fuerzas de cohesión?
yo ya sé cómo encontrar la plasticidad de los suelos, ¿no? Para encontrar esas fuerzas de cohesión, se encuentran a través de algunos ensayos. El primer ensayo que vamos a ver es el ensayo de corte directo. El ensayo de corte directo nos van a permitir a nosotros encontrar los parámetros de resistencia de un suelo. ¿Cuáles son esos parámetros de resistencia de un suelo? La cohesión y el ángulo de fricción interna del suelo. Para eso consta de un equipo, pero a ver, vamos a ver, ensayo de corte directo. A ver, espérense, ¿cuál es la que vamos a ver primero? La 2, diapositiva, resistencia al esfuerzo constante. Ya. Esta es la primera diapositiva que vamos a ver, ¿ya? Eh, la resistencia al esfuerzo cortante es es lo que el material trata de oponerse a a la acción de cortarlo. Por ejemplo, aquí yo corto con una tijera esta hoja de papel, este, es relativamente fácil. O sea, es muy, muy fácil ante ante el corte de la tijera o una hoja de papel. Pero si en vez de poner una hoja de papel, pongo una hoja de lata, el, el corte con la tijera se dificulta, ¿no? Entonces tiene, para los esfuerzos de la tijera, tiene una alta resistencia al esfuerzo cortante. Si yo pongo una hoja de lata, pero si yo ya no traigo una tijera, traigo otro aparato de cortar, lo- va a ser relativamente fácil, ¿no? ¿Cómo se llama? Esas tijeras que cortan hojalata, ¿no? Entonces, todo depende, pues, del tipo de material y de la acción externa. Podríamos decir el tipo de material y con qué lo corto. Depende de los materiales y con qué se corta. A ver, el corte se producirá en tanto el elemento involucrado lo permita. A veces la acción de cortar se presenta fácilmente y depende de los materiales, tanto el que genera el corte como el que se resiste a ser cortado. Ah, bueno, acá yo cambio, sigo con la misma tijera, pero cambio un pedazo de madera. Es imposible cortarlo, ¿no? En algunos casos, el elemento que genera el corte no logra sus objetivos con facilidad. En este caso, el elemento es varias veces más resistente a la fuerza que se aplica para ser cortado sin lograr su objetivo. ¿No es cierto? Obviamente, si yo me doy cuenta, un trozo de madera va a ser muchísimo más resistente que una hoja de papel, ¿no? En la mecánica de suelos, el elemento que genera el corte es la estructura. O sea, en la mecánica de suelos, ¿quién genera el corte? El peso de la edificación, ¿no es cierto? Y transmite una carga determinada. Y el elemento resistente a ser cortado corresponde al suelo de la cimentación, o sea, el suelo que está bajo la cimentación. La comparación entre ambos evalúa características de resistencia al corte o resistencia cortante. Miren, yo pongo sobre una esponja, pongo una caja que pesa poco, ¿no? Sería la carga transmitida al terreno por la estructura, haciendo ver que la esponja sería el suelo y la caja sería el edificio.
Recording in progress. Hola, 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 hola. Sí, se lo escucha, ingeniero. Ya me está basando ya. Ya. O atendemos o nos vamos, ¿ya? Yo estoy haciendo un esfuerzo, estoy bien agripado, estoy haciendo un esfuerzo por hacer clases, por no atrasarnos, para poder tomarles el examen. A ver, Alvarado Alba, Sí, profesor. Castillo Aburto, Sí, profesor, presente. Miguel Presente, ingeniero. Cruz, Miguel Cruz. Ahí están. Ya vamos a, el próximo, después del examen vamos a cambiar la manera de las clases. Ya las clases las van a dar ustedes y yo nada más voy a expectar y voy a tomar y voy a preguntar. De la única manera, porque yo de verdad que me da mucha cólera de que esté hablando solito. Bueno, para los que están escuchando, parece que la señal se cortó unos segundos. A ver, voy a repetir esta parte. En la mecánica de suelos, en esta figura, quien genera el corte, si nosotros habíamos visto por acá que acá la tijera lo está cortando, ¿no? Acá trata de la tijera de cortar una madera, es imposible. Entonces, siempre hay un elemento que genera el corte y otro que trata de resistirlo. En esta caja, en esta figura, quien está generando el corte es la estructura, es una caja. Una caja de poco peso, puede ser una caja de cartón vacía, ¿no? Y quien trata de simular el suelo es esta esponja. Y yo coloco la caja sobre la esponja, no pasa nada. Como, no porque como pesa poco, entonces, ¿qué puedo decir? Que el material, el material que está resistiendo al peso es capaz de soportarlo, no pasa nada. Entonces, si yo tengo un suelo que es capaz de resistir una edificación, no va a pasar nada. El problema entiende que estoy en un suelo fino, ¿no? Donde hay cohesión y y tiene plasticidad el suelo, ¿no? Entonces, si es que las fuerzas de fricción y las fuerzas de cohesión entre, entre granos de suelo es más grande que el peso que se está transmitiendo a ello. Por lo tanto, es capaz de resistirlo y no pasa nada, ¿no? Pero si aumenta el peso, miren cómo se deforma. Se aumenta el peso. Aparte que el suelo se deforma, se asienta. Una estructura de mayor carga genera deformación en el terreno de cimentación. Este último tolerará las cargas y sus incrementos hasta que sus características de resistencia lo permitan. Hasta las características de resistencia del suelo lo permitan, se va a deformar. Si esta carga se va incrementando, va siendo más grande cada vez, va a ser que se hunda, va a ser que falle el suelo, que se corte. Pero ¿qué pasa si es que yo aumento el área de contacto? Mira, acá qué cosa he hecho. He aumentado el área de contacto, he recalzado. Si este era el peso de la estructura, yo estoy poniéndole una zapata de mayor dimensión y miren, el suelo otra vez es capaz de soportarlo sin deformarse. ¿Qué- ¿Por qué sucede eso?
porque el esfuerzo que se transmite al suelo tiene una mayor área y por lo tanto el esfuerzo uniformemente repartido es pequeño, ha disminuido porque ha aumentado el área de contacto, ¿no? Lo vimos en antes, primero transmitía 1 kilo por centímetro cuadrado y después cuando yo ya aumento el área de la zapata, transmite medio kilo por centímetro cuadrado. Y yo puedo aumentar más el área de la zapata y va a transmitir menos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros nos vamos al mar, nuestra área de contacto con el agua es el área de nuestros pies. Y si nosotros hacemos el intento de caminar dentro del agua, nos vamos a hundir, ¿no? Porque nuestra área de contacto, porque el agua prácticamente no tiene ningún soporte a tan pequeña área de contacto que sería el área de nuestros pies. Pero si nosotros ponemos una madera grande, cuadrada, y subimos encima, el agua ya es capaz de soportarnos. Es una balsa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, aumenta mi área de contacto y si aumenta mi área de contacto, los esfuerzos que se transmiten al material son cada vez menores, minúsculos. ¿Entendido? Entonces, es capaz de resistirnos. Lo mismo sucede acá, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros tenemos que estudiar las propiedades del suelo, porque en función de las propiedades del suelo, ¿qué vamos a nosotros a diseñar? A diseñar el área de contacto de la estructura con el suelo. Esta área de contacto tiene que ser del tamaño que el suelo sea capaz de resistirlo. Si es muy pequeña, se va a hundir en el suelo. Si es muy grande, va a ser capaz de resistirlo, pero también puede ser antieconómico. O sea, nosotros tenemos que diseñar el área necesaria que el suelo pueda soportarlo. Porque ustedes deben saber que un buen ingeniero es aquel que hace de la mejor manera las cosas, pero al mismo tiempo al más barato precio. ¿No? Si yo pongo una semejante área de cimentación, será altamente costoso, ¿no? Y puedo decir, ven, mi edificio no pasa nada, ahí no se ha movido ni 1 milímetro. Claro, pero ¿a qué costo? Lo ideal es colocar el área necesaria, ¿no? Colocando el área necesaria, pues yo estoy que aseguro la edificación al más barato precio. La carga transmitida al terreno dividida entre el área de contacto es igual al esfuerzo transmitido. Si este esfuerzo genera el corte en el terreno, entonces se está evaluando la resistencia al esfuerzo cortante. ¿No? En esta circunstancia, ¿qué podemos ver? ¿No? O sea, conforme yo voy aumentando el peso en la estructura y disminuyendo su área de contacto con la estructura, el suelo se está hundiendo y al estarse hundiendo se está cortando, o sea, esto aquí puede continuar. El incremento de carga de la estructura presiona el terreno hasta el punto que genera un corte en el material, ¿no? Restando un trabajo homogéneo del suelo. Miren, si yo coloco un peso en la superficie, ¿no? Yo coloco un peso en la superficie, acá está la carga, y esta es la deformación. ¿Qué cosa me está diciendo acá? Que conforme va aumentando la carga, o sea, conforme estoy aumentando la carga, la deformación va aumentando. Va aumentando la deformación. Va aumentando la deformación. Llega un momento en que la carga ya es tan grande que ahí se va a quedar. Pero ¿qué sucede con el suelo? Ya no aumento la carga. Miren, aquí está, ya no aumento la carga. Pero el suelo, ¿qué pasa? Se sigue deformando. Eso es propio de los suelos finos. Se sigue deformando, ¿no? Los que les explicaba hace un momento, el acomodo de las partículas de masa de suelo compactado al cual se va a someter a una carga.
Yo tengo acá una muestra de suelo, acá tengo otra muestra de suelo. Estas muestras de suelo, se dice que están inalteradas porque la hemos traído, aquí la hemos extraído con un muestreador y esta la hemos traído pues sin desmenuzarlo. Hemos traído un trozo de suelo, ¿cierto? Sobre este trozo de suelo o sobre este muestreador, este suelo que ha salido sacado con un muestreador, yo puedo colocar el molde, o sea, va a ser una muestra inalterada, puedo tallar el molde de corte directo para poder encontrar in situ cuánto es capaz de resistir al corte directo, al esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, esto es lo que yo trato de hacer en el laboratorio, confinar el suelo en un esfuerzo determinado, o sea, a los costados tiene una fuerza de confinamiento, ¿no? En la parte superior tiene otra fuerza de confinamiento. Entonces yo voy a arrancar el suelo, en este caso voy a arrancar el suelo en esta dirección, que es lo que aproximadamente se asemeja al suelo en la naturaleza. Dentro de o bajo el suelo que nosotros pisamos, las partículas de suelo están sometidos a fuerzas en todas las direcciones, ¿no? Fuerzas producto del suelo de sus vecinos, producto de la presión que ejercen las partículas vecinas, producto de la presión que ejercen las partículas que están en la parte superior y en las partes laterales. Entonces nosotros tratamos de asemejar una muestra de suelo que esté sometida a esfuerzos en, eh, en, en otras direcciones y tratamos de cortarlo para poder saber cuánto es capaz de resistir al esfuerzo cortante. Lo mismo que vimos hace un momentito, esta es una gráfica, esfuerzo versus deformación, donde empiezo a aplicar una carga al suelo y el suelo empieza a deformarse, ¿no? O sea, yo estoy acá en este punto, entonces se ha deformado esta cantidad del suelo con la carga aplicada de acá. Como le decía, llega un momento en que aplico yo una carga máxima y el suelo ya no le sigo aplicando cargas y el suelo continúa deformándose indefinidamente. Es por eso de que le decía yo un momento, ¿no? Habían algunos edificios en México sobre todo, que es la cuna de las arcillas, donde si en un momento diseñaron, o sea, el asentamiento ha continuado permanentemente hasta que lo han recalzado esa edificación. Si lo diseñaron con una escalera que subía, ahora existe una escalera que baja para ingresar a la edificación, ¿no? El ensayo de corte directo básicamente consta de esto: un molde en el cual, acá está el molde entero, hay una muestra de suelo en su interior. Ese molde va a tener una fuerza normal que lo va a comprimir, tratando de asemejar ese pedazo de suelo dentro de la superficie, y luego, con la fuerza normal ahí que lo está comprimiendo, una fuerza tangencial que lo va a romper el suelo, lo va a cortar a lo largo de esta línea. Ese es el ensayo de corte directo. Para ese ensayo de corte directo, esta es la máquina que tenemos en la universidad. Nosotros en el ensayo de corte directo, únicamente nosotros tenemos una fuerza normal que lo comprime al suelo y cortamos con una fuerza tangencial, horizontal. Existe un ensayo que se llama ensayo triaxial. El ensayo triaxial, esta es la máquina de corte directo. Este extensómetro va a marcar
el esfuerzo normal con que se está apretando al suelo, y aquí un dispositivo trata de cortarlo al suelo conforme está acá, conforme se esquematiza acá, trata de cortarlo al suelo. Entonces, en el corte directo únicamente el suelo está sometido a un esfuerzo normal, ¿ya? Luego está el ensayo triaxial. El corte directo me va a dar la cohesión y el ángulo de fricción interna del suelo. Luego está el ensayo triaxial. El ensayo triaxial, ya la muestra de suelo no es similar a la que está acá. La muestra de suelo tiene que ser una muestra inalterada que tiene que tallarse y se va a colocar dentro de esta urna. Dentro de esta urna se coloca. Esta urna se acopla a este aparato, a un aparato similar a esto. Esta es una prensa de CBR. Acá está, este es el aparato, pues, ¿no? Similar a esto, ¿eh? Esta es la máquina triaxial. Esta urna se acopla a este aparato, que es el ensayo corte directo. Pero ¿qué pasa en esta urna? Esta urna es invadida por el agua, y el agua empieza a ejercer presión en todos los sentidos, en las tres dimensiones, por eso se llama triaxial. O sea, ejerce presión en este sentido, en este sentido, en este sentido, en este sentido. En todas las direcciones ejerce sentido a la masa de suelo, a la muestra de suelo que está ahí colocada. ¿Qué trata de, qué trata de qué trata de representar? Conforme el suelo está bajo nosotros, o sea, bajo nosotros, una muestra de suelo está sometida a fuerzas en todas las direcciones. Es por eso que se llama esfuerzo triaxial, ¿no? Entonces, una vez que está esto con el agua mismo que ejerce presión dentro de esta cámara, entonces empieza a ensayarse el suelo como si fuera una probeta, pues, de concreto, ¿no? O sea, una probetita similar a esto se coloca dentro de esa urna que le digo, ¿no? Entonces, el agua ejerce presión en todo su contorno. Si yo aumento la presión del agua dentro de la urna, ejerce presión en todo su contorno. Y esto empieza a ser sometido a un esfuerzo axial, ¿no? Como si estuviera rompiendo una probeta, claro está, una probeta minúscula, dentro de una prensa minúscula, ¿no? Parecida a la prensa CBR que tenemos en el campus. ¿Qué cosa me va a dar esto? Me va a dar el ensayo de los parámetros de resistencia. Este aquí es el ensayo corte directo. Tres muestras, una muestra con una carga normal transmitida de 0.5 kilos por centímetro cuadrado, otra muestra con una carga que se transmite de 1.5 kilos por centímetro cuadrado, y otra muestra, perdón, con 1 y otra con 1.5. Tengo tres muestras, este es el ensayo de corte directo, y para cada muestra con diferente carga axial hay un esfuerzo de corte. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer en el ensayo de corte directo? Ajustar estas tres, ajustar a una recta. Y cuando yo lo ajusto a una recta, estos tres ensayos, la recta, cuando corta al eje de las ordenadas, ese punto donde corta, esa es la cohesión del suelo. ¿Sí? Aquí la cohesión del suelo sería, si aquí es 1, acá es 2, en el centro es 1.5, acá más o menos es, perdón, 0.15, acá más o menos es 0.13 kilogramos por centímetro cuadrado, la cohesión de este suelo, 0.13 más o menos, ¿no? Y el ángulo que hace esta recta con el eje de las abscisas, paralelo al eje de las abscisas, con una línea paralela al eje de las abscisas, por ejemplo esta, o cualquiera de ellas, ese ángulo que hace es el ángulo de fricción interna del suelo. Entonces, el ensayo de corte directo me permite a mí encontrar la fuerza de cohesión de ese suelo más el ángulo de fricción interna.
El ensayo de corte directo me permite encontrar la cohesión del suelo y el ángulo de fricción interna. ¿Y qué me permite encontrar el ensayo triaxial? Aquí grafico esfuerzos de formaciones y con esas gráficas de esfuerzos de formaciones yo voy a tener tres testigos, tres probetas. Cada probeta o cada testigo que yo he elaborado y he colocado en la máquina triaxial, cada testigo, cada probeta tiene una presión a la que ha sido sometida dentro de esa cámara que vimos, ¿no? Dentro de la cámara que lo vimos, o sea, dentro de esta cámara, se puede medir la presión del agua, cuánto está presionando a la muestra de suelo. Generalmente la muestra de suelo del ensayo de corte directo es una muestra similar así, tallada, como una probetita de suelo. Entonces, la presión del agua, cada semicírculo es la presión a la que ha sido sometida el agua que está inundando a la muestra. Entonces, esa es la presión y cada uno de ellos ha sido sometido a un esfuerzo de compresión o esfuerzo de corte. O sea, hasta qué punto ha fallado. Todo ese suelo estuvo acá, se montó acá, se sometió a presión y se colocó acá y fue sometido a un ensayo hasta que falle el suelo. Esa falla es el esfuerzo cortante en el momento en que falla el suelo para distintas presiones. Esa es la línea del superior, la línea superior de cada probeta. Una vez que yo he logrado dibujar los tres esfuerzos, lo dibujo con la presión del agua en el eje horizontal, la presión mínima y la presión máxima a la que empezó el esfuerzo horizontal y el esfuerzo con el que falló, se elaboran los tres semicírculos. Y luego que he elaborado los tres semicírculos, yo ajusto una línea tangente a los tres, lo más cerca posible. En este caso, coloco una línea tangente y me doy cuenta que ajusta pues acá un punto, acá otro punto, pero por acá ya no pasa, pero lo ajusta a los tres puntos. Y de la misma manera, la prueba triaxial también me va a dar lo mismo que me da el ensayo de corte directo. Me da acá el esfuerzo de cohesión cuando cruza el eje de las ordenadas y la pendiente, o sea, una línea horizontal, el ángulo de fricción interna del suelo. ¿Sí? De esa manera encuentro yo el ángulo de fricción interna de un suelo fino. Bueno, acá ya, esta es compactación de suelos que ya vimos. Es el Proctor y el CBR. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto sobre los ensayos de corte directo y los ensayos triaxiales? No, profe. Ya, vamos a hacer ensayo de corte directo. Todavía más allá, porque yo creo que esta semana que viene ya es el ya es el examen. Vamos primero a terminar. Yo quiero que ustedes conozcan bien los ensayos de compactación y bien los ensayos CBR. Como ustedes se dan cuenta, hay bastante demanda de pistas, de pavimentaciones. Y todo eso es ensayos de CBR y ensayos de compactación. De aquí yo les voy a dejar una tarea. Ya vamos a ver el día viernes qué tarea les voy a dejar con respecto a laboratorio. ¿Ya? Por ahora todavía no vamos a hacer el ensayo de corte directo porque lo que más me interesa a mí, que es lo que más se hace,
es el aspecto constructivo de las pavimentaciones. Yo lo que yo quiero es que me dominen compactación de suelos y ensayo CBR. Eso es lo que quiero que me dominen. ¿Ya? La vía corta directa vamos a hacer un poquito más adelante. Sino que únicamente tienen que leer ustedes, tienen sus libros ahí, hay que leer sobre los ensayos de corte directo y los ensayos triaxiales, porque algo de teoría les voy a tomar en el examen. Hasta acá va a hacer el examen, porque la otra semana son exámenes, creo, ¿no? Sí, sí, profesor, sí. Ya, hasta acá va a ser el examen teórico práctico, ¿no? La parte práctica es de lo que están haciendo, ¿no? Están haciendo su CBR y su ensayo de compactación. Ya, ahí nos vamos a quedar el, el día viernes. Finiquitamos cómo va a ser el examen, ¿ya? Y la parte práctica también. Ahí nos vamos a quedar. Listo, profe.